Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Tengo que reírme cuando vengo al programa porque, como he explicado otras veces, lo he querido asegurar en sus temas y desde hace mucho tiempo preparo una guía de temas, no para poner lo que voy a decir, sino para poner de lo que debo hablar. Bien, pero me ocurre que los sucesos y los hechos tienen una velocidad tan vertiginosa que preparo una guía jueves y cuando vengo viernes a grabar me encuentro con que hay cosas nuevas, efecto de las redes, noticias que empujan a las tenidas en la guía. Y entonces digo, voy a la aventura del programa tratando de reorganizar sobre la marcha los temas. Naturalmente hay uno que estaba fijo, permanente, eterno. La fecha del nacimiento de Juan Pablo Duarte y Diez, padre de la patria, que para nosotros los dominicanos ha tenido una significación siempre formidable, porque su pureza, la calidad de su liderato fue tal que estuvo a punto de ser malogrado por el crimen antes de ser expulsado por la intervención de un generoso hombre, Cohen, que le salvó la vida. Se fue al exilio, vivió modestamente en Venezuela por años, se ocupó de crear una pequeña venta de velas y aún así conservaba el liderato moral. Naturalmente, dos hombres fundamentales aquí, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y otros, pensaban en el líder, Juan Pablo, porque él había sido el fundador de la Trinitaria y estaba en la base moral, en la base total de la independencia nuestra. Su regreso después en medio de la intervención, la anexión, su visita a Mella en la agonía, sus lágrimas oyendo el ruego de que lo único que pedía, viviendo en una casa de piso de tierra en Santiago cuando moría, era que le enterraran en la bandera dominicana, cubierto por la bandera. Fue un líder político y espiritual fundamental, que muchos han pretendido al paso del tiempo empujarlo, medio desalojarlo de su papel y apelan a tesis, que no, que fue Pedro Santana, porque Pedro Santana fue el hombre de los 12 años de las guerras con Haití, un desastre. Después fue el hombre de la abdicación de la soberanía, con la anexión. El caso es que hoy, 26 de enero, Juan Pablo Duarte y Diez, que en gloria esté el padre de la patria,
recibe el emocionado recuerdo de los hijos de esta tierra, imperecedero recuerdo de que él fue el fundador y de consiguiente el padre de la patria. Que un presidente nuestro, un intelectual de fuste nuestro, que fuera presidente 22 años, Joaquín Balaguer, lo describiera en una obra interesante y bella, como el Cristo de la libertad, de nuestra libertad. Así pues que en esta fecha ese tema no era removible. Es un tipo de fecha sagrada para la patria. Bien, naturalmente hay otro tema que era el que yo pensé desde el principio, después de Duarte, que para nosotros es tan fundamental. Vamos a hablar del mundo. Y hablar del mundo de hoy no se puede hacer sin tener presente la tormenta, el tsunami que se ha producido en el puente de mando político y presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, después de haber sido arrojado en una forma infame de ella en el año 2020. En hombros de su pueblo, 77 millones de norteamericanos lo llevaron de nuevo al poder. Y el hombre es el asombro del mundo. Los festejos de su juramentación fueron hermosísimos. Primero en la Casa Blanca, en el Congreso, perdón, y después en una especie de Madison Square Garden parecido al de New York, bajo techo, ante 25,000 compatriotas norteamericanos, desfiles de bandas municipales, cuerpos de bomberos, hermosísimo el espectáculo, una cosa increíble. Yo me fasciné y le decía a mis hijos, yo tengo 90 y tantos años, 93, y yo un espectáculo así no lo había visto. Sobre todo cuando pasó la banda de Mississippi, 300 músicos. ¿Y esto qué es? Y cuerpos de bomberos, comunidades, bellísimo, bellísimo. Lo vi llegar a la juramentación y su rostro indicaba que no estaba feliz totalmente, porque los presidentes, expresidentes estaban todos presentes. Y la expresión de él era osca, sin sonrisa, pronunció un discurso importante, porque fue sincero, fuerte, y repitió sin temor muchas de las cosas que dijo en campaña que haría y que ese día comenzaban con él. En efecto, comenzaron con él la firma de las órdenes ejecutivas, los decretos, 200 decretos el primer día. Incluso algunos se los llevó para el acto bajo techo ante su pueblo y firmó algunos. De ahí va a la Casa Blanca, da una rueda de prensa, mientras firma las órdenes ejecutivas le responde a todos los periodistas. Una especie de máquina increíble. Y antes de ayer, sorprendentemente para mí por lo menos, veo en redes el discurso completo de Donald Trump traducido al español en Davos. Era virtual, era sin comparecencia personal directa.
Ay, Dios mío, con un panel de gente importante, que no solo lo presentaron, sino que tuvieron oportunidad 4 de formular preguntas. Dios mío, hubo uno de ellos que dijo, como una especie de mea culpa, tenemos que admitir que nos equivocamos. Si pensamos que este hombre estaba muerto, y este hombre es un fenómeno de la historia, su regreso es una especie de... ha regado ondas sísmicas por todo el mundo. No hay nación del mundo que no sienta conmoción en un sentido u otro, o de alegría, o de contrariedad, o de preocupación con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos. Ahí lo vi sonreír durante el día por primera vez. Sonriente, simpático, porque estaba ante el pueblo. Lo que quería decir, yo al mediodía, incluso hubo una parte un tanto cómica, porque él dice, mientras yo hacía mi discurso, el expresidente Biden, estaba preparando su indulto para él y toda su familia, que era una forma de dárselo a él. Si yo lo hubiese sabido, me devuelvo. Pero ahí lo reveló. Increíble, un espectáculo y un hombre que realmente está ya siendo considerado con una seriedad que no se tuvo en su primer periodo que venciera en el 20, donde él evidentemente ganó la reelección y fue despojado de ella. Incluso esa revista Time, que hoy lo saca como el personaje del año, y nosotros le hemos enmendado, no, el personaje de lo que va del siglo. En ese 20 apareció un trabajo de fondo de la revista diciendo, es verdad, hemos violado muchísimas normas de derecho, pero era necesario, porque Trump era un caso de fuerza mayor, dando a entender, nos llevamos de encuentro la Constitución, la decencia y todo esto porque era un peligro mortal para Estados Unidos. Pero el pueblo, que estaba viéndolo todo, lo vio también en el padecimiento, en el calvario de los juicios. Lo vio incluso en la punta crítica de la persecución, el disparo, que le rozó la oreja con un fusil de alto calibre de francotirador de lo que usa el ejército ruso. Y al verlo así, aumentó la fe del pueblo en ese hombre. Y ahora se está viendo cómo se desarrolla. Naturalmente, es una noticia tan densa, tan continua, que yo creo que la voy a dejar de comentar porque todos estamos viendo lo que está ocurriendo. Es difícil encontrar una gente que diga, ¿quién? ¿Cómo? No, todo el mundo sabe, en lo que va de tiempo, que lo que el viento se llevó se ha repetido. Se ha repetido porque esa administración Biden y esa administración turbia de los demócratas y todas esas cosas, se la barrió la tormenta Trump. Porque ha llegado con un equipo de gobierno de primera línea, gente con convicciones, que no la tenían hasta el año 20. Andaba en soledad. El partido
probó claramente cuando vinieron los ataques que no le interesaba defenderlo. Ahora no, es otra cosa. Y se comienza lo que él llama la era dorada de Estados Unidos. En ese discurso de Davos estuvo estupendo. Fue precisando hasta dónde, por qué. Habló de su amistad, su admiración y amistad con Xi Jinping, el de China. Ha asumido incluso una posición que ha sorprendido a no pocos, porque en lugar de ser lisonjero y simpático con Vladimir Putin, le ha hecho exigencia que termine esa guerra, porque Ucrania está preparada para la paz. Óigame, y ya los rehenes que van a regresar, que él asegura que tienen que regresar todos en Gaza, se siente el efecto Trump por todas partes. Pero yo quiero concentrarme en el programa en un tema que concierne a la región, porque es el tema nuestro. Los latinoamericanos y especialmente la gente del Caribe, que somos nosotros. Hay un personaje que a mí me resulta en gran medida fascinante, porque tiene un talento enorme y buena cultura, no hay duda. Y una habilidad que a veces desconcierta en la presidencia de Colombia, Gustavo Petro. Y para mí, en estos últimos días, ha producido hechos noticiosos de importancia sustancial para la región y merece y necesita esa posición de él ser analizada. Yo recuerdo el año pasado, creo que fue hace 2 años, él pronunció un discurso ante la Academia de Historia, creo, de España, hermosísimo, que a mí me emocionó mucho, incluso en 2 programas de La Respuesta lo alabé. Y lo he seguido siempre por las partes de prensa y sus mensajes en las redes. Ahora quiero resumir mis impresiones sobre el personaje, porque ha destapado cosas muy sensitivas que hay que analizarlas con cuidado y energía, porque plantea cosas mayores. Por ejemplo, un día cualquiera aparece la noticia el 24 de mayo del 2024 en la prensa internacional. Esta noticia: gobierno colombiano denuncia el robo de 1 millón de armas enviadas probablemente a Haití. Comillas, improbablemente. Es decir, lo que dijo el presidente, no lo que el diario decía. Bogotá, Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el martes la grave desaparición de más de 1 millón de armas y municiones de 2 bases militares, probablemente, comillas, enviadas a Haití.
El mandatario atribuyó dicho robo a las redes de tráfico, entiéndase, de drogas, vinculadas a grupos ilegales colombianos y extranjeros. No identificó los extranjeros. Las armas fueron sustraídas con destino a subdemandantes como grupos armados en Colombia. No los no los señaló precisamente. Es decir, no se refirió al ELN ni a la FARC. Y probablemente conflictos extranjeros. El más cercano, el de Haití, declaró el mandatario desde la Casa de Nariño. Según Petro, hay más, ahí lo citan, afirmación de él, hay más de 1 millón de municiones perdidas, entre municiones, explosivos, granadas, armas como misiles, provenientes de bases militares de Ptolemaida, Centro y La Guajira Norte. Lo sigue citando. Ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas. En Colombia, dice el diario, un país atravesado por medio siglo de conflicto armado, la fuerza pública se encuentra en el ojo del huracán, dice el diario. Esto debido a frecuentes escándalos de corrupción y complicidad con narcos y guerrilla. Colombianos, un subtítulo, involucrados en el magnicidio del presidente de Haití, dice el diario. La desaparición del armamento se detectó durante una inspección de inventario junto al ministro de Defensa, Iván Velázquez, y del comandante general de las fuerzas militares, Elder Giraldo Bonilla. Petro destacó que Haití está a 7 horas de lancha rápida de la base de La Guajira, uno de los arsenales robados. El 7 de julio de 2021, un comando de mercenarios, dice el diario, asesinó a tiros al presidente haitiano Jovenel Moïse, de 53 años, en su residencia privada, sin que intervinieran sus guardaespaldas. Dice, citando al presidente, esperamos concretar las investigaciones del robo de las armas para tomar todas las decisiones que se deben adoptar, dijo el ministro Velázquez, interrogado sobre posibles despidos dentro de las bases militares afectadas. Colombia vive un conflicto armado que en 6 décadas deja 9.5 millones de víctimas entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados. Esto es mayo del 2024, que en mayo de 2025 cumpliría 1 año. Bien, otro día cualquiera aparece la noticia de que Leslie Voltaire, un miembro del movimiento Lavalar, el expresidente Aristide de Haití, estaba en Colombia. Ahora, hace 2 meses. Y andaba con algunos ministros, no identificaron cuáles. Aparece con el presidente de Colombia en una especie de despedida muy cordial y dice que esa es la primera experiencia de un gabinete conjunto y que será seguido de otros tratos. Bueno, en la respuesta le estuvimos dando seguimiento a esas cosas. Qué raro, ¿qué es esto? El presidente de Colombia con esta gente de Haití en esos tratos, ¿qué está pasando?
sobre todo tomando en cuenta que él había hablado ya de lo grave que era ese armamento tan numeroso y poderoso que probablemente una parte de él fue a parar a Haití y para otros puntos del extranjero, él sabrá cuál. Qué raro. Siguen las cosas, vienen las elecciones venezolanas, se produce una especie de enemistad rauda entre Venezuela y Colombia, porque el presidente Petro, al igual del presidente de Brasil, Lula da Silva, no reconocen el triunfo de Maduro. Lula da Silva todavía lo sostiene. Petro dijo, no se puede reconocer porque no han presentado las actas de que Maduro ganó. Bueno, todo el mundo pensó, bueno, aquí viene el conflicto perpetuo de Colombia y Venezuela. Petro Colombia, Maduro Venezuela. Bien. Pero llega ahora, en los últimos 7 días de esta semana, algo espectacular. El presidente Petro va para Haití. A Jacmel, que es el punto que mueve el sentimiento de gratitud de América Latina, porque desde ahí partieron Bolívar y Miranda con las armas que le había ofrecido Petión, Alejandro Petión, para reanudar la guerra de independencia. Bueno, esto al grado que ese presidente colombiano, ahora vamos a explicar cómo expresó él eso. Pero no va a Jacmel, sino viene a la República Dominicana, a una especie de toque técnico. Lo recibe la vicepresidenta Raquel Peña. Brevemente, está no sé qué tiempo, se monta en un avión, parece militar de Colombia, y sigue para Jacmel, en el sur de Haití. Habían inaugurado recientemente un puertecito que él iba a ver, un puerto. Tiene una reunión de 6 horas con parte del gobierno de transición, no sé si andaban todos, porque se sabe cómo anda eso de riñas, y aparece en Colombia y da estas declaraciones. Se quiere referir a la desconectividad y dice que esa desconectividad que se ha alegado que ha habido entre él y Maduro, él y Venezuela, no es cierta. Que él ha mantenido una relación con Nicolás Maduro todo el tiempo. Es más, que él salió de Colombia brevemente, porque el acuerdo con Maduro implica que le den instrucciones a los 2 ministros de defensa, el de Colombia y el de Venezuela, para organizar una fuerza conjunta en la frontera del Catatumbo, que da a Venezuela. Y entonces, que ese comando conjunto de venezolanos y colombianos, militares, de los 2 gobiernos que están obrando de conjunto, se va a encargar de evitar que la droga del Catatumbo siga pasando para Haití. Ya él había declarado hacía un mes que la Punta Caucedo, de 9.8 toneladas que había sido apresada aquí, no había llegado aquí de Guatemala ni de Honduras,
sino del Catatumbo, que es un área que tiene peligrosamente mucha coca y laboratorios de cocaína, y que se entiende incluso que la guerrilla que ha salido ahora, que ya lleva más de 100 muertos, entre el Movimiento de Liberación Nacional, que se aloja en Venezuela, pero que es colombiano, y no las Fuerzas Armadas colombianas, sino los carteles, la gente de la droga de Colombia. Eso ha sido ese movimiento porque hay una especie de disputa por los vacíos, dado que el Catatumbo, a pesar de que se produjo la prohibición, la sustitución de cultivo y la prohibición de campos de coca, cuando tenía 5.000 hectáreas, ha ido creciendo hasta 36.000 hectáreas, que es posiblemente el campo de coca más abundante del mundo. Bueno, entonces, presidente Petro, va usted a trabajar, usted ha estado trabajando con Maduro y van a resolver el problema del tráfico de drogas. Pero usted está enterado, me imagino, digo yo desde la respuesta, señor presidente, con el mayor respeto, de que hay un requerimiento internacional de una agencia importante de los Estados Unidos, Norteamérica, ofreciendo compensaciones de $25 millones por la captura, tanto de Maduro como de Diosdado Cabello, y 15 millones por la captura del ministro de Defensa Vladimir Padrino. Esa es la gente que va a controlar junto con el ministro de Colombia, atajar el tráfico de droga para que no siga pasando por Haití. ¿Cuándo se enteró usted de que esa situación existía? Desde hace mucho tiempo. En lo de Haití, las armas, cuando las denunció. Y cuando apareció la droga de aquí, dijo, es del Catatumbo que van. Pero nosotros ahora, dice, no vamos a parar eso entre Venezuela y nosotros vamos a parar eso. Y llega más lejos ahora, cuando me estoy sentando a grabar, ay Dios, aparece esto. Ojalá pueda la cámara captarlo bien, no sé. Es una especie de correo, de revelación de redes que hace el presidente de Colombia, de la región que abarca Catatumbo, la isla de Santo Domingo, República Dominicana, Haití, creo que alcanza algo de Cuba, Nicaragua, y la marca con un círculo amarillo y una flecha, el propio presidente colombiano, y dice, nunca olviden este mapa. El campo de hoja de coca más cerca del círculo amarillo es el Catatumbo. Cuba ha sido una muralla para los traficantes. Por eso debilitan a Haití. ¿Oyeron? Ahora, hace horas que acaba de declarar el presidente de Colombia eso. Cuba ha sido una muralla para los traficantes. Por eso debilitan a Haití. La meta, la Florida, en los Estados Unidos. Dice el presidente de Colombia. No implican a Cuba en eso. Cuba es una muralla. Como si Fidel Castro estuviera vivo.
como si no hubiera un destemplamiento de los rigores de aquel que está ahí en Santiago, dentro de una piedra, Santiago de Cuba. La droga la construyeron en Cuba y por eso se volcó en Haití. Debilitan Haití. No, señor presidente. No, señor presidente Petro, con todo respeto. Dígale a su embajador en Washington que por favor vaya al Senado y procure la investigación abierta por la comisión del senador Kefauver y la intervención del senador de entonces John F. Kennedy, interrogando a Salvatore Bonanno de la droga de New York, explicando cómo ellos, la Cosa Nostra, se habían apoderado de Haití. De eso hace 60 años o más. El asunto es viejo. Búsquese en los archivos o llame a la gente del pequeño Caribe, del CARICOM, para que le expliquen por qué Martinica, en la reunión de Guadalupe, en presencia del presidente de Francia, Chirac, y del presidente dominicano, entonces Leonel Fernández, hizo una acusación a nombre del CARICOM poderosa a Haití, reputándolo como la vergüenza del mundo, como el almacén más grande de droga del mundo, porque le habían entregado a la droga del mundo a ese país. No es tan sencillo, señor presidente, y se le olvidó la República Dominicana. El daño que han hecho en la República Dominicana, porque Haití no tiene las infraestructuras para darle circulación hacia Europa y darle circulación hacia Estados Unidos. Los puertos y aeropuertos han estado aquí. ¿Cómo han ido enfermando el vecino Estado? Que ha tenido que hacer esfuerzo porque los ha hecho. Primero en el aire, suprimiendo los vuelos que llegaban hasta el paralelo 16. El Comando Sur de Estados Unidos tiene los mapas con rayas amarillas o rojas, como esta que usted puso en su último correo. En el paralelo 16 hacían así, desviaban para Honduras o desviaban para Haití. 0 vuelos a la República Dominicana. Cosa que reconoció el Comando Sur en artículos en su revista orgánica, felicitando a la Fuerza Aérea Dominicana por la limpieza de los cielos dominicanos. Espérese, vamos aparte. Y dice, finalmente en su correo, una red multinacional controla la muerte en nuestros territorios. Es decir, Colombia, se entiende, Venezuela, se entiende, y Haití. Y es dirigida desde la Florida. Las armas con que matan vienen desde allí, desde Florida. Un negocio redondo. Presidente Petro, con todo respeto, usted ha cambiado de opinión, porque usted dijo que probablemente las armas que se robaron de los arsenales de Colombia iban o a grupos armados, el ELN, o a la otra parte, Haití, porque solo en 7 horas se puede llegar de Florida a sus costas en una lancha rápida. Ahora sucede que usted dice, eso viene de Florida. Eso todo es efecto directo del tsunami Donald Trump. Apréndanse esa lección ustedes, amables seguidores de la respuesta.
el presidente de Colombia sabe exactamente que lo que el viento se llevó de Washington no está allá y ha venido una versión de poder que entre las medidas que ha tomado figura una muy preocupante para sectores poderosos, especialmente del crimen y de la narcopolítica, considerando que los carteles de droga son organizaciones terroristas. Se me dirá, bueno, ¿y qué diferencia hay? Gravísima. Bajo el palio del terrorismo, el poder de Estados Unidos se multiplica infinitamente para castigar, para luchar, para defenderse de esa situación. Mientras el otro plano policial y criminológico estaba a cargo de agencias, fondos mucho mayores pueden ir al terrorismo con fluidez, mayor fluidez que lo que se puedan utilizar por las agencias en las persecuciones y avatares judiciales. ¿Qué viene en la región, presidente Petro? ¿Qué sabe usted? Porque en Colombia hay muy buena inteligencia, de gran calidad, desde hace mucho tiempo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué Cuba? Cuba está ya inserta dentro del patrón de Estado que pueda favorecer el terrorismo de los carteles. Pero el presidente Trump ha hablado incluso, no ha descartado incluso la posibilidad, y así se han seguido algunos senadores, de tener hasta el uso de fuerzas militares para combatir los carteles mexicanos en el propio México. Dios mío, ¿qué es esto? Esto es surrealismo, uno lee eso. Suerte que la presidenta Claudia Sheinbaum es tan serena, es tan impertérrita, y le dice a su pueblo, no, y a los refugiados, calma, 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 que esto ha ocurrido otras veces, ustedes no están solos, vamos a organizar. Es decir, la región arde, la región del Caribe. Venezuela, ¿qué cabo usted le ha tirado a Venezuela? Que el cartel de los soles va a trabajar en la interrupción de su tráfico. Según lo entiende Estados Unidos. El propio secretario de Estado recién designado, un joven político que ha sido senador hasta ahora, cuando pasa a ser secretario de Estado, aparece en las redes dando una amonestación al presidente Petro, no ahora, de hace tiempo, siendo senador. Usted, después de una cooperación de tanto tiempo que hemos tenido, Colombia y Estados Unidos, ahora nos pide que seamos benignos y rebajemos las sanciones y restricciones frente a Venezuela, que es un Estado dirigido por narcotraficantes. Bueno, ese es Marco Rubio. Ese es Marco Rubio siendo senador. Pero es el mismo que emplazó al presidente Biden desde el Senado y le dijo, su gobierno está intentando asentar 3,5 millones de ilegales de haitianos en República Dominicana, y eso no es justo. Ahora viene en gira Panamá,
en gira a Guatemala, Salvador, Costa Rica y República Dominicana. ¿Qué información nueva podría tener ese joven funcionario que se caracteriza por la rectitud de carácter y porque tiene ideas realmente valiosas sobre los problemas de la región? Es decir que, como ustedes podrán apreciar, yo al sentarme y encontrar esto, el mapa y el círculo amarillo puesto por el propio presidente Petro, aquí está, abarca Cuba en una parte total, casi total, República Dominicana y Haití, el Catacumbo, y baja, y la flecha surge desde el Catacumbo. Y dice, no se olviden de ese mapa. Pero es el mismo presidente que dijo emocionado, de Yacumer salieron Bolívar y Miranda, y la libertad de Colombia se debe a Haití. Y nosotros debemos ahora agradecerla y reciprocarla. ¿Cómo? Y ustedes entienden que pueden ahora, en el tiempo en que China y Rusia tienen intereses directos en la región, ya anunciado en proyectos frustrados de inversiones multimillonarias en Haití. ¿Ustedes pretenden qué en Haití? En el Consejo de Seguridad, ahora mismo acaba de pasar en una revisión sobre la tragedia, una tragedia inmensa, la del pueblo haitiano. Está prisionero, secuestrado por pandillas criminales, genocidas. El canciller dominicano así lo califica y cita a los lugares donde se han producido verdaderos genocidios de cientos de inocentes muertos, ametrallados por esas pandillas. Y dice, no. Nosotros no aprobamos a nombre de la República Dominicana que ahora se intente llevar pandilleros criminales a formar parte del nuevo gobierno de transición. Y yo desde aquí en la respuesta le digo, señor canciller, en la respuesta, un programa que tiene un viejo político ya retirado de su país, se ha estado exponiendo la tesis desde hace más de 2 años, de que lo que hay en curso es la pretensión de generar una metamorfosis de esas pandillas criminales en guerrillas liberadoras. Guerrillas liberadoras. Y eventualmente tratar de establecer un Estado, un gobierno que controla el Estado haitiano en formación, en recuperación, en resucitación, bajo el patrón de socialismo del siglo XXI. La tesis de la metamorfosis parece que está en curso, pero el presidente Petro, que es muy hábil, la policía la vamos a entrenar en Colombia. Es decir, van a coger los policías haitianos para llevarlo. Y le pide perdón al pueblo haitiano, que un comando colombiano asesinó a su presidente. Ahora, presidente, usted pide perdón. Y cuando se produjeron los hechos, un hombre público tan importante como usted nunca se refirió a eso, ni siquiera cuando llegó a la presidencia. ¿Qué pasa? Efecto Trump. Están preparándose, como dijera Nicolás Maduro, parece que en un rapto imprudente, como frecuentemente lo hace. Nos estamos preparando para utilizar las armas, si es necesario, con Cuba y Nicaragua. Y nuestros hermanos mayores en el mundo nos apoyarán. ¿Quiénes son los hermanos mayores?
China y Rusia. Pero ahora acaba de decir Rusia en el mismo Consejo de Seguridad en que hablara el canciller dominicano. En realidad, Haití no está preparado, no es apto para unas elecciones. Y nosotros le preguntamos desde aquí a los rusos, entonces si no está preparado para unas elecciones, ¿qué es lo que se va a hacer? Una revolución que fusila, que tiene paredón para las pandillas, o las pandillas son las que se van a hacer cargo de Haití. Y dice el inefable secretario general de Naciones Unidas, el portugués, las pandillas podrán tal vez apoderarse del control del 80% de la capital, de Puerto Príncipe. Presidente de ONU, las pandillas hace tiempo que lo tienen. Y lo probaron cuando ocuparon el Palacio de Justicia y se quedaron en él por años. Y todo el mundo huyendo y matando. ¿Cómo viene usted a hablar ahora con asombro que es posible que se hagan cargo del control de la capital haitiana? Por Dios. Es realmente una situación muy densa, que ya va dejando de ser complicada. Se está haciendo cada vez más obvia, más clara. Las cartas que se están jugando ya son cartas visibles. Ahora queda la pregunta, ¿qué entenderá finalmente el poder del tsunami Trump acerca de lo que se intenta hacer en ese círculo de Catatumbo, Haití, República Dominicana y Cuba? Parar el tráfico para que no siga pasando por Haití o asegurarlo. En definitiva, menos complicada, pero sigue siendo compleja. Y yo prefiero dar paso a los hechos y circunstancias, que vayan ellos hablando delante de nosotros, que somos tan propensos al error y al exceso. Los humanos, son los hechos. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo por sus canales 33 de Claro y 3 del cable en nuestra versión central de 11 a 12 del mediodía, domingo. Que asimismo del impacto de 12 del mediodía a 9 de la noche reproduce nuestro contenido por sus canales 52 de Claro, 22 del cable, y que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía, una vez termine esta versión central. Y que esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana, naturalmente preparado para vadear y desenvolverme en medio de esta tormenta que cada día trae cosas nuevas. Con la gracia de Dios esperamos estar en ese tiempo con ustedes. Muchas gracias y hasta entonces.